En pantalla dividida vamos a dar la bienvenida a la edición de la mañana del Comercio TV, al secretario de Movilidad del DMQ, del Distrito Metropolitano de Quito, al ingeniero Guillermo Abad. Guillermo, buenos días, ¿cómo estamos? Buena semana. Buenos días, Roberto. Siempre un gusto conversar y dialogar con usted. Lo propio, secretario Abad. El tema de la movilidad preocupa a la ciudadanía. El fin de semana se ha dado en redes sociales, sobre todo, muchos líos. ¿Cómo queda el tema de la restricción vehicular? Y partamos por eso, porque este es el tema que les tiene con dolor de cabeza a los ciudadanos. Adelante. En realidad es exactamente lo mismo o muy parecido a lo que se venía realizando en el estado de excepción. Es decir, se mantendrá la restricción vehicular de par e impar con las mismas excepcionalidades que se mantuvieron en el estado de excepción. Es decir, los vehículos de primera línea del servicio de servidores públicos o el de la Policía Nacional, del Ejército, profesionales de la salud, todas estas excepcionalidades que se mantuvieron en el estado de excepción se mantienen en la restricción del Distrito Metropolitano de Quito. De igual manera, las áreas productivas o las actividades productivas que obtuvieron en su momento el salvoconducto emitido por el Ministerio del Interior, ese salvoconducto es válido y estará vigente hasta el 31 de octubre, que tiene vigencia la resolución del señor alcalde. No obstante, y sin perjuicio de que puedan irlo canjeando esos salvoconductos con la plataforma que estará lista el 24 de septiembre, ya estará lista para que personas que quieran actualizar el salvoconducto o simplemente personas que perdieron su salvoconducto, es decir, se les extravió, se les dañó, se les deterioró. ¿En qué plataforma pueden sacar? En la municipal que estará vigente, que estará lista desde el 24 de septiembre. Y para los casos de personas que quieren hacer citas médicas o que quieren ir al aeropuerto, está ya activa desde el mismo día de hoy. Secretario Abad, uno de los puntos que, a ver, la ciudadanía debate y discute, si estamos intentando volver a la normalidad, ¿cuál es la norma técnica? ¿El por qué técnicamente no regresamos a la normalidad anterior del famoso pico y placa? Bueno, porque todavía no estamos en una normalidad completa. Los indicadores de contagio siguen siendo altos, todavía hay un inminente peligro. Lo que ha fenecido es un acto jurídico que no pudo ser prorrogado más, porque le aseguro, Roberto, que si es que la Constitución lo permitiría prorrogarlo, seguramente lo hubieran hecho. Pero lo que finalizó es un acto jurídico, pero no por decreto puede acabarse la pandemia o la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria continúa y el inminente peligro de un contagio también continúa. Consecuentemente, las restricciones vehiculares ayudan en mucho a evitar la congestión vehicular y esto permite que el 70% de la población que va en un transporte público pueda demorarse menos en sus desplazamientos, casi a la mitad de tiempo. Yo suelo poner este ejemplo que es muy fácil de comprobarlo por cualquier persona o inclusive por los medios de comunicación. Antes de la pandemia, cuando existían los contraflujos en los túneles, en estas mismas horas, cruzar el túnel de norte a sur, los túneles de San Juan, San Roque y San Diego, le tomaba un bus entre 35 y 40 minutos. Ahora lo están haciendo entre 10, 12 y 15 a lo sumo. Eso implica de que las personas que van dentro del bus van a tener un menor tiempo de desplazamiento. Consecuentemente, el aire del interior del bus no se satura y hay menos probabilidades de contagio. Las personas que van en un vehículo particular es apenas del 22%, y de ese 22%, el 30% de los viajes son viajes improductivos, es decir, que están dedicados a actividades sociales o al ocio, y los viajes restantes, gran parte de ellos están dentro de las excepcionalidades o tienen salvoconducto. Entonces, la actividad productiva no se ha trastocado desde lo que se venía manejando en el estado de excepción. Te voy a hacer la pregunta, ingeniero Abad, de lo que la población debate y justamente lo hace a través de las redes sociales. Si al ser una norma técnica por el COVID-19 al transporte público y supuestamente para precautelar nuestra salud, ellos indican que la ciudadanía no se siente seguro en el transporte público, que hay muchos vacíos de por medio y que más seguridad le da transportarse en su propio auto.
Mire, la transportación ahora en el transporte público, a diferencia de cuando era el inicio de la pandemia, tiene protocolos de bioseguridad. Usted recordará que nosotros mismos indicábamos de que Correcto. la gran mayoría de posibles contagios que se dieron en el COVID nacían del transporte público, pero claro, ahí había que hacer una diferencia. No habían protocolos de bioseguridad en el inicio de la pandemia, no usaban mascarilla, no había ventilación en las unidades, no había separación entre el conductor y los usuarios, no existía distanciamiento, y eso se ha ido corrigiendo y se ha ido implementando esos protocolos de bioseguridad. Tanto así que puede servir como ejemplo que hasta el momento no hemos tenido ni un solo contagio en el transporte interprovincial, que es más fácil de monitorear, pero es un buen ejemplo de que si se mantienen los protocolos de bioseguridad, se puede corregir o mitigar sustancialmente las probabilidades de contagio. Y además porque ahí va el 70% de la población. El 22% que tiene transporte particular tiene mayores probabilidades y oportunidades de organizarse, versus que las personas que no tienen un vehículo necesariamente tienen que ir en un transporte público, y por eso la preferencia para este sector. Varios gremios, secretario Abad, han indicado que van a demandar esta norma vigente porque indican de que les están pues cortando la libertad de movilidad, por un lado, y por otro lado, intentar volver a la normalidad, sobre todo para que la ciudadanía compre, en definitiva, utilice los servicios que hoy están también ligeramente caídos. Pero la restricción vehicular no tiene nada que ver con aquello, a mi criterio. Y obviamente están en su derecho de poder ejercer cualquier acción legal, pero tendrían que hacerlo en Quito, tendrían que hacerlo en Guayaquil, tendrían que hacerlo en Cuenca, tendrían que hacerlo en gran parte de las ciudades que están implementando exactamente igual que lo que está haciendo Quito. Consecuentemente, no es algo antojadizo de lo que está haciendo Quito, es algo que necesita la ciudad y que está necesitando el Ecuador, principalmente en las ciudades que tienen una alta movilidad. Lo más improductivo que le puede pasar a una ciudad es la congestión vehicular. Ahí se pierden cientos de miles de dólares, y sumados todos estos por día son millones de dólares que se pierden al año por la improductividad del tránsito. Solo las horas perdidas por el tránsito ya es una razón que sería medio contradictorio a lo que normalmente es un anuncio o lo que es una filosofía de una cámara de producción, una cámara de comercio, una cámara de turismo. Secretario de Edad, pero ellos aducen dos puntos. Uno, la educación está a través de la parte de Internet, de la telemática, por lo tanto, no hay congestión en el uso del transporte escolar. Dos, los funcionarios, en su gran mayoría públicos y privados, están trabajando también casi el 50% desde el teletrabajo. Entonces, no hay necesidad para implementar estas normas, indican ellos. No es tanto así, porque gran parte de esas personas, el 70%, van en transportes públicos. Entonces, lo que baja es la demanda en el transporte Pero del público. 50%. ¿Del que 50 de qué, perdón? Del 50% de los que van a trabajar del aforo permitido. Sí, pero de ese 50%, si hacemos un todo, el 70% de ellos van en transportes públicos, no van en vehículos. Y ayuda, sí, a mejorar la movilidad en la ciudad, pero reitero, esa movilidad redunda en el beneficio de los que van en el transporte público, que es el 70% de la población, primero. Y segundo, cuando conversamos con ellos ampliamente, quedamos en que se iban a mantener las excepcionalidades de que se dieron en su momento en el estado de excepción, y segundo, que se iban a mantener los salvoconductos vigentes, y eso es lo que hemos hecho. No hemos restringido nada más de lo que ya estaba restringido por el estado de excepción, y no hemos eliminado ninguna excepcionalidad, ni tampoco hemos eliminado ningún salvoconducto. Les estamos dando exactamente las mismas condiciones con las que se estaba manejando en el estado de excepción, sin perjuicio de que puedan ir actualizando esos salvoconductos a través de la plataforma municipal. Y pongo un ejemplo tan simple: si a una persona que está en el área productiva se le perdió el salvoconducto, ¿qué tiene que hacer? Tenemos que darle la oportunidad de que vuelva a emitir un nuevo. O una persona que tiene que ir a una cita médica o que tiene que ir al aeropuerto, tiene que dársele la oportunidad de sacar un salvoconducto. Creo que todavía no han terminado de leer la resolución, o simplemente no han
no quieren entender lo que ya habíamos hablado. Lo que ha variado, quizás, lo único que ha variado es la rotación de placas por un tema de igualdad, y es muy simple, no es nada confuso. Las personas que hoy, en septiembre, tienen lunes, miércoles y viernes placa impar, el siguiente mes les toca martes, jueves y sábado, que son los pares, y viceversa. No hay nada de extraño ni nada de confuso en esa rotación de placas. Secretario Abad, ¿y por qué no dejar el fin de semana sin esta medida y procurar que la ciudadanía pues reactive en algo, dicen los gremios, evidentemente, restaurantes, sitios de diversión, los permitidos que están, que en este caso serían cines, en fin, para que la economía vaya fortaleciéndose? ¿Y por qué mantener la restricción y evitar que solamente salgan un día de fin de semana? Porque si queremos justamente generar mayor productividad, le estamos activando al sábado justamente con esa rotación. Y el fin de semana, el día domingo, además tendremos transporte público también, que antes no se lo tenía. Y creo que eso también ayuda en mucho. Hay que tomar en consideración que la fuerza productiva que genera la producción en un país es la mano de obra. Y esa mano de obra en un 70% va en el transporte público. Eso también hay que tomarlo en consideración. El trabajador, el que va a encender las luces, el que va a limpiar el restaurante, el que va a preparar los alimentos, gran parte de ellos van en transporte público y también son fuerza productiva, y estamos pensando en ellos también. ¿Cómo queda el transporte público, secretario Abad? ¿Perdón? ¿Cómo queda el transporte público, secretario Abad? ¿Qué aforo finalmente va a tener? Va a tener el 50%, y justamente porque esas demandas que hoy en la actualidad no se tienen, como son de los estudiantes, que es aproximadamente un 20%, los trabajadores públicos que están todavía en teletrabajo, inclusive los privados que aún continúan en teletrabajo, ayudan a bajar la demanda. No obstante, el desequilibrio financiero aún se mantiene en el transporte público, y estamos quizás en esta semana ya teniendo el envío de parte del señor alcalde formal de los estudios de la actualización de la tarifa a la Comisión de Movilidad. Hablando de las tarifas, también hay normas que hay que respetar. Mucha queja ciudadana del irrespeto que tienen justamente los transportistas a la norma que acabamos de hablar. ¿Hay nuevas multas? Bueno, siempre han sido las mismas, tampoco en esto han variado, que es una sanción administrativa que si se incumple el aforo permitido. Entonces, también para esto la Agencia Metropolitana de Tránsito hace controles permanentes, y también hay que tomar en consideración que esto es una corresponsabilidad, tanto del dueño del vehículo y del conductor, así como de los usuarios y obviamente de la autoridad que tiene que controlar. Este control es importante que sea entre todos, porque a pesar de pese a que se hacen operativos en la vía, no podemos controlar a todos los buses. Sin embargo, creo que existe una flota suficiente de buses que podrán ir incrementándose en medida que la demanda vaya aumentando también. La multa para el transportista que respete la norma establecida, ¿en cuánto está, secretario? Es para la operadora, es de 4 salarios. Para la operadora, directamente. Para el operador, exactamente. Vamos a otro tema, secretario Abad. ¿La operación de terminales cómo queda? Bueno, hoy se va a evaluar, justamente el día de hoy probablemente se haga una evaluación. No hemos tenido ningún reporte de contagios, y eso es justamente lo que mencionaba al inicio de la entrevista. Si es que se mantienen los protocolos de bioseguridad, que es igual que lo que se hace en un aeropuerto, guardando la distancia, obviamente, se tiene un buen protocolo de bioseguridad, se hacen las muestras respectivas, se hace un muestreo tanto en origen como en destino, y no hemos tenido ningún reporte siquiera de personas que tengan síntomas, mucho menos de personas que sean portadores de COVID. Esto va a permitir aumentar las frecuencias a un 50%, empezamos con un 40%. Para entender qué son las frecuencias, son los horarios, y detrás de cada horario hay un vehículo, hay un bus. Entonces, del 100% de los buses que tiene una operadora, que tiene una ruta y varias frecuencias, solo se estaban autorizando el 40% de esas frecuencias o el 40% de sus buses. Ahora se va a incrementar a 50, y de a poco iremos incrementando si es que se siguen manteniendo esos protocolos de bioseguridad y la baja incidencia en contagios. Ojo, que esto también es importante indicar.
estos controles que se están realizando en los terminales terrestres de Quito tiene como objeto evitar la importación del virus, pero también la exportación del virus, porque también hay mucha gente de Quito que podría tomar un bus sin que sepa que tiene el virus o simplemente porque tiene síntomas. Entonces, la intención es cuidarnos y cuidar también a las provincias hermanas. Secretario, hace un momento usted habló de las tarifas de transporte público. Un poco de pistas de esto. Hay que hablar ya de la incorporación de la tarifa que sería una para la transportación. ¿En cuánto? ¿En cuánto está más o menos puesto la nueva subida que tendrían? En la actualización en 35 centavos previo a la firma de un nuevo contrato de operación donde se regularán ciertos parámetros de calidad de servicio. Eso tendría que venir en unión con la tarifa ya que se tiene que estar evaluando o ya deben tener del Metro de Quito. En el proyecto de ordenanzas se establece también las tarifas que se van a emitir para el Metro de Quito, pero no olvide usted, Roberto, que habíamos hablado primero de una actualización de tarifas por tema de emergencia del transporte convencional y del transporte de la empresa de pasajeros, que evidentemente tienen un desequilibrio financiero al llevar el 50% de pasajeros, menos del 40% de pasajeros, ¿no? Inclusive. Ahora, ya teniendo, y volvamos al tema de las tarifas, ya tenemos claro cuánto, porque el metro va a entrar, ¿en qué tiempo más? 4 o 5 meses más. Ya tenemos claro cuánto le costará el quiteño y será un solo tarifario, secretario Abad. El anuncio de las tarifas del metro lo vamos a hacer en los próximos días y sí va a ser una tarifa integrada, es decir, que si se sube en un corredor pasará a integrarse con el metro y va a ser una tarifa integrada. ¿Tenemos ya un cálculo? Sí, los cálculos están hechos, pero los anuncios los daremos en las próximas semanas. Hagamos noticia, anúncielo. No, creería que sería más prudente hacerlo cuando estén todas las fichas estén ya sobre la mesa y haremos ese anuncio respectivo. Lo importante es que vamos a tener una tarifa integrada, va a existir también la reestructuración de rutas y frecuencias que la Secretaría de Movilidad ya la ha finalizado. Las rutas van a ser mucho más cortas, más eficientes y esto implicará de que tengamos un 95% de cobertura de la ciudad. Ahora no llegamos en el 85%. ¿Por qué? Porque muchas de esas rutas tienen mucha interferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en una misma ruta van muchos buses y en horas valle tenemos buses que llevan 2 o 3 personas versus que hay en otros sectores donde no llega el transporte público porque lastimosamente se manejó la administración de las rutas y frecuencias de una manera antitécnica. Ahora la estamos implementando con esta reestructuración y tendremos rutas más cortas, con mayor cobertura y además complementarias entre sí, lo que va a implicar de que no tengamos rutas buenas o rutas malas, como se suele decir, sino que todas las rutas, al ser con un nuevo modelo de gestión que se pagará por pasajero y por kilómetro y por pasajero transportado, entonces van a ser rutas mucho más eficientes y en beneficio del ciudadano. ¿Y cómo será el sistema de pago, secretario Abad? ¿Cómo tendrá que la población comenzar a entender estos nuevos valores que seguramente en los próximos días se van a anunciar? Sí, los sistemas de pago también se está ya implementando el sistema integrado de recaudo. Es también una viejo que la ciudad ha tenido desde hace mucho tiempo atrás. El 15 de mayo la Secretaría de Movilidad autorizó la contratación de los sistemas integrados de recaudo. Esto quiere decir que las personas tendrán varias modalidades de pago, dejando el efectivo de lado y lo podrán hacer a través de la tarjeta de ciudad, a través de tarjetas de débito, de crédito, con billeteras electrónicas en el celular, con códigos QR, bueno, con una infinidad de medios de pago que en la actualidad evitan el uso del dinero y del efectivo, que eso tiene un doble beneficio, entre esos el evitar que los conductores que aún siguen ganando a destajo compitan por el centavo, como se llama, y así también se evita mucho la evasión y el fraude en la recaudación.
Esto también ¿Qué hacer, secretario Abad, para tener un sistema de transporte eficiente? Finalmente hemos visto que con todas las medidas que se han implementado, los transportistas nos siguen debiendo en esa tarea. Mire, hay que tomar en cuenta que el modelo de gestión que se ha mantenido en Quito y en gran parte del país tiene 70 años. 70 años de un modelo de gestión que no ha funcionado. Por eso la tarea nuestra ha sido corregir esos 70 años, darles visión y gestión empresarial al sector del transporte, y eso se le consigue con un nuevo marco jurídico. No se puede hacer el cambio con el mismo marco jurídico. Por eso hemos trabajado todo este año en la organización del transporte. Si no cambiamos ese modelo de gestión de 70 años que no ha dado ningún resultado más que maltrato al usuario y sobre todo deterioro del propio servicio, pues no vamos a llegar a ningún lado. Con esta nueva ordenanza, con este nuevo marco jurídico, en donde queda claramente establecido que las rutas de frecuencia son del Estado y que solo el Estado podrá explotarlas comercialmente y reestructurarlas cuando el Estado creyere conveniente, se pueden dar los cambios que estamos pretendiendo. Si mantenemos esos mismos 70 años de modelo de gestión, pues no vamos a ir a ningún lado. Por eso estamos cambiando de chip, como lo hemos mencionado a los señores transportistas. Secretario, ¿nos costará entre 75 centavos o $1 todo? Menos del dólar seguro. Por los 75 centavos está el valor. Tiene una buena percepción usted. Pues por lo menos nos dio una pista. Secretario Abad, un abrazo grande, una buena semana. Gracias por comentarnos toda la vialidad de la ciudad, cómo queda en medio de esta pandemia y los adelantos que te tiene con el metro y el sistema integrado. Guillermo Abad, el secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, conversando con nosotros. Guillermo, un buen día para usted. Gracias, Roberto. Siempre un gusto conversar con usted. No por tiempo de una pausa, nosotros ya venimos con más.